Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Las Voces de la Pediatría. Representando al Hospital Roosevelt, mi nombre es Brian Castillo, residente de tercer año, y me acompaña la doctora Heidi Pérez, residente de tercer año de dicho hospital y especialidad. Antes de empezar, debo recordarles a todos que nos escuchan que este podcast no es una consulta médica. Ninguna persona debe considerar la información aquí proporcionada fuera de fines educativos o diversión. Por favor, consulten a su médico si ustedes, amigos o familiares, cursan con algún problema clínico. A profesionales y estudiantes de medicina les recordamos que todo lo que se habla acá debe considerarse una opinión. Ustedes deben evaluar todo lo que se diga y formar su propio criterio clínico. Ninguna información proporcionada en este programa debe ser aceptada ciegamente y todos los casos clínicos que se presentan acá son ficticios. No están basados en ningún caso clínico intrahospitalario. Ahora sí, comencemos. Bueno, quisiéramos dar la bienvenida a nuestros invitados especiales del día de hoy, el doctor Maynor Patzán, nefrólogo pediatra, y el doctor Carlos Herrera, cardiólogo pediatra. Buenos días a los dos, ¿cómo se encuentran hoy? Por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Es un gusto poder participar en este programa educativo, sobre todo, ¿verdad? Para que no sea solo el quehacer diario en el que nos vemos siempre, sino que podamos brindar algo a distancia y que se vuelva de interés para todos los demás. Buenos días a todos, pues muchas gracias por la invitación. Como bien dice el doctor Carlitos Herrera, pues estamos el día de hoy aquí para poder discutir o compartir un poquito sobre el tema de hipertensión arterial sistémica. Esperamos poder aportar algo a este programa. Gracias, doctor. Antes de comenzar nuestro caso clínico que tenemos para hoy, queríamos conocer un poquito más de ustedes, qué les gusta, cuáles son sus pasatiempos o alguna anécdota que nos quieran comentar. A mí, personalmente, lo que más me gusta es leer. Me gusta leer mucho, leo todo un poco, ¿verdad? Pero sí, sería uno de mis hobbies principales. Después, ver deportes, desafortunadamente no hacer, pero ver sí me gusta bastante. En cuanto a las anécdotas, yo sí quisiera, aprovechándome del espacio y que vamos a hablar de hipertensión arterial, contar algo de un paciente que pasó hace muchos años. Cuando yo recién había concluido mi programa de entrenamiento de pediatra, me fui a trabajar a un hospital regional, no voy a decir el nombre, cerca, de más o menos a 40 y pico kilómetros, digamos como R4, que ahora ya es una obligación, ya no es que sea un estilo, sino que es parte del programa del posgrado de los 4 años de formación de pediatra. Y teníamos un niño que tenía problemas visuales y neurológicos. Entonces se consultó en neurología y encontraron algunas lesiones en la base del cráneo por parte de neurología. Se decidió mandar hacia acá al Hospital Roosevelt para un mejor manejo y pensaron que podía tener algo en el nervio óptico y que por eso tenía pérdida de visión y se envió a oftalmología. Y oftalmología ya planeaba una cirugía. Y el anestesiólogo que evaluó al niño para ir a la sala de operaciones el siguiente día detectó hipertensión arterial. Y resultó que ese niño lo que tenía era un feocromocitoma con hipertensión arterial altísima y eso le estaba dañando el nervio óptico. Entonces, me pareció apropiado contar esa anécdota porque nadie le tomó la presión a ese niño. O sea, le tomamos porque me tengo que incluir. Y lo que tenía era hipertensión pulmonar, arterial sistémica. Entonces, eso creo que es como anécdota que nos deja aprendizaje. Por supuesto que se operó y se le dio su tratamiento apropiado para la hipertensión arterial sistémica en ese momento, se operó y el niño recuperó su visión y se pudo decir que fue un final feliz al final de cuentas, ¿verdad? Además, se estudió al hermanito, que también tenía un feocromocitoma y también superó antes de que presentara síntomas, ¿verdad? Entonces, esa sería mi anécdota para contarles. Gracias, doctor. Gracias. Doctor, ¿algún pasatiempo? Sí, yo creo que mi pasatiempo número uno siempre ha sido jugar fútbol. Creo que antes era bueno. Hay videos que demuestran que sí era bueno. Actualmente ya no tanto porque ya la edad le pesa a uno. Pero de igual manera, como cuenta el doctor, la anécdota que yo tengo en relación al tema que vamos a discutir el día de hoy es una nena de Sorolá de 7 años que la mandaron por una hipoplasia del riñón derecho en ultrasonido, hipertensa también, con cefaleas constantes.
y que al hacerle todos los estudios acá, en el Doppler arterial de la arteria renal derecha encontramos estenosis, que estaba estenosado con índices de resistencia por arriba de 0.7. Se hicieron los estudios complementarios con una angiotomografía y se encontró que era una arteritis de Takayasu. Se envió a Junicar para la valoración de un stent y afortunadamente a la paciente le fue bien después del posoperatorio, pero en el tratamiento médico sí fue bastante complicado. Llegó a utilizar hasta 3, 4 antihipertensivos, incluyendo beta bloqueadores, incluyendo vasodilatadores, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Un caso bastante complejo, pero con un buen final, que al final de cuentas creo que eso es lo que vemos. Y lo interesante es que el doctor pues detecta del lado de cardiología y nosotros detectamos del lado de nefrología. Y que esa es la anécdota que tengo presente. Muchísimas gracias a los dos. Es muy interesante poder escuchar las anécdotas que cada uno de ustedes nos han brindado. Y lo más importante, pues, es de que también tiene correlación al tema que tenemos el día de hoy. Podemos notar también el manejo que han tenido tanto del lado de cardiología como del lado de nefrología. Y pues eso nos ayuda bastante a poder enriquecer nuestros conocimientos y poder ampliarlos también. Vamos a entrar de lleno al podcast. Vamos a comentar inicialmente un caso. Y en base a ese caso vamos a empezar a desglosar lo que es el tema hipertensión arterial sistémica, manejo multidisciplinario. Bueno, el caso clínico es el siguiente. Es una pacientita femenina de 11 años, le vamos a poner Martita, que pesó 38 kilos, una talla de 148 centímetros, un IMC en el percentil 60, con antecedentes de importancia de un asma leve y una hospitalización a los 3 años por una pielonefritis. En esta ocasión acude a la emergencia por episodios de mareo, palidez, sensación de latidos fuertes en el cuello desde un mes de evolución y presenta crisis súbitas de cefalea, de sudoración fría y de taquicardia que aproximadamente duran de 10 a 15 minutos, 2 a 3 veces por semana y posteriores al ejercicio también son acompañados de náuseas, ansiedad y pérdida de 3 kilos en 2 meses de evolución. A la hora de la evaluación, pues le tomamos la presión arterial, tenía una presión de 118/70, una frecuencia de 105, pero inicia con la crisis de cefalea, en donde la presión ya cambia a 168/110, con una frecuencia cardíaca de 145, se torna con piel fría, pálida, se ausculta un soplo mesosistólico leve, con pulsos normales. Se toman laboratorios iniciales, la hematología pues con laboratorios de unos glóbulos blancos en 11,000, neutrófilos en 55%, 45% de linfos, una hemoglobina de 3, hematocruto de 33 y plaquetas en 332,000. Electrolitos pues bien, una creatinina sérica en 0.6 miligramos de decilitro. Se hace un electrocardiograma en el cual miden una taquicardia sinusal y se hace pues posteriormente un mapa, una toma de presión ambulatoria en la cual pues dicen que tiene la presión normal la mayor parte del tiempo. Sin embargo, si notan periodos y picos hipertensivos paroxísticos. Inicialmente pues la nena es catalogada como que está por ansiedad. Sin embargo, sigue con persistencia las crisis de dolor y de cefalea intensa, entonces se amplían los estudios y pues ahí es donde ya encontramos unas metanefrinas plasmáticas y catecolaminas urinarias de 24 horas elevadas. Pues ya con esto se hace una tomografía abdominal en la cual miran una masa suprarrenal derecha de 3 centímetros. Pues desde el enfoque cardiológico se interpreta como una hipertensión episódica con repercusión cardíaca subclínica, iniciando beta bloqueadores y un seguimiento ecocardiográfico. Y desde el enfoque nefrológico, de parte de nefros, se hace diagnóstico diferencial como un feocromocitoma con un hiperaldosteronismo o coartación de la aorta. Se solicita pues su renina y aldosterona plasmática y en este caso pues se concluye el diagnóstico de la nena como una hipertensión secundaria a un feocromocitoma suprarrenal. Y ese sería el caso que presentamos el día de hoy. Bastante interesante, ¿verdad? Y también algo muy peculiar es de que justo estábamos hablando de ese tema antes de presentar el caso. Ajá. Ahí se me ocurrió la anécdota de eso. No sabía nada, eso tiene que quedar claro, pero iba a ser un feocromocitoma. Ajá. Pero justo nos quedó así. Algo que tenemos que tomar bastante en cuenta es de que en el paciente pediátrico la hipertensión arterial puede ser silenciosa, puede ser intermitente y puede ser engañosa.
No siempre va a presentar cifras elevadas cuando está consultando los papás con el niño y muchas veces se confunde con que el niño está estresado, con que el niño tiene ansiedad, con que se le subió la presión porque está llorando. Muchas características que pues tenemos que tomar en cuenta para un diagnóstico adecuado en este tema que es hipertensión arterial sistémica. Entonces, a partir de este caso, vamos a usarlo como el punto de partida para hablar un poquito de la presión arterial alta en niños, cómo se comporta desde el punto de vista cardiológico y de riñón. Sí, porque es tan importante pues hablar del tema. Bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno a la fisiopatología de esta enfermedad y vamos a tomar en cuenta muchos puntos clave que nos van a poder ayudar a enriquecer nuestros conocimientos y a poder entender un poco mejor lo que es esta patología. Vamos a dividirlo en aspectos importantes para tomar en cuenta principalmente los enfoques cardiológico y nefrológico y así poder desarrollarnos adecuadamente. Bueno, entonces primero pues sabemos que la presión pues no es lo mismo una presión de 118/20 en un niño de 12 años que en un paciente de 8. En pediatría pues no usamos cifras fijas sino percentiles según edad, sexo y talla. Y pues queríamos que nos comentara el doctor Patzán acerca de un poco de la importancia de clasificar adecuadamente la presión arterial en niños, el uso adecuado de los percentiles y cuál es pues la importancia diagnóstica de los mismos. Gracias. Pues para iniciar creo que es importante mencionar que los percentiles los usamos en los pacientes menores de 13 años. La Academia Americana de Pediatría pues ya dijo que a partir de los 13 años en adolescentes con esta edad pues ya deberíamos de considerar una presión normal como 120/80 con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Eso es como ya un estándar para los pacientes adolescentes a partir de los 13 años. Ahora en relación a los percentiles que utilizamos para el neonato, porque es otro grupo bien específico, las tablas que la Asociación Americana del Corazón también ha hecho es a partir de los 2 años para los 12 años. Entonces nos quedamos con este grupo de los neonatos que tienen sus percentiles y sus gráficas específicas, que lo podemos encontrar como por ejemplo en el Harriet Lane, o hay documentos específicos para este grupo de pacientes que también tienen sus percentiles 50, 90, percentil 95 y percentil 95 más 12 milímetros de mercurio más. Para ubicarnos un poquito en el grupo que es más frecuente para nosotros en el lado pediátrico, pues a partir de los niños de los 2 años a 12 años, sí existen las tablas, ya son las tablas que comúnmente utilizamos nosotros. El rango que nos describen ahí básicamente es del 50 percentil al 90 percentil, que se ha tomado como un rango de presión dentro de estándares o límites normales. Cuando la presión arterial no se encuentra dentro del 90 percentil, sino que ya se encuentra dentro del 90 al 95 percentil, actualmente se le ha denominado como presión arterial elevada. Y si el paciente ya mantiene una presión arterial por arriba del 95 percentil, ya consideramos nosotros que se encuentra con una hipertensión arterial en estadio 1. Y si está por arriba del 95 percentil más 12 milímetros de mercurio más, pues consideramos que está en hipertensión arterial estadio 2. Recordemos que estos solo son en base a las tablas, pero que también la medición de la presión arterial está dada en base al género, en base a si es hombre o si es mujer, en base a la edad del paciente y la talla. Esas son las consideraciones para tomar en cuenta los percentiles de presión arterial. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Es muy importante lo que él nos acaba de mencionar. En base a eso, tenemos que tenerlo en cuenta principalmente en la práctica diaria, en el momento de evaluar a los pacientes, el saber en dónde podemos ubicar a cada uno de ellos y el saber cuáles son los valores adecuados para no hacer un diagnóstico erróneo y pues para también poder orientar en el caso de pues nosotros que estamos como residentes en el Hospital Roosevelt a los estudiantes de pregrado para que puedan hacer una adecuada evaluación física, un adecuado examen clínico y pues no tener tanto errores de su diagnóstico como pues un diagnóstico erróneo. Continuando, tenemos que tener en cuenta también de que en niños pequeños predomina lo que es la hipertensión arterial secundaria, a diferencia del adulto. Doctor Herrera, ¿usted podría ser tan amable de poder darnos un pequeño repaso acerca de esta importante diferencia, hablar un poco de lo que es hipertensión arterial primaria, secundaria y la importancia o el saber por qué es de que predomina la secundaria con los pacientes pediátricos? Muchas gracias, Brian. Es importante y tanto en el grupo por parte de nefrología como cardiología, generalmente nuestra hipertensión arterial sistémica en niños va a ser secundaria.
Es muy raro la primaria. La primaria la vamos a empezar a ver a partir de los 10 años de edad, dice la Asociación Americana de Cardiología y también la Academia Americana de Pediatría, el Instituto Nacional de Sangre Pulmón de los Estados Unidos. También lo describen como tal, ¿verdad? Y las primeras causas van a ser siempre secundarias. Quiere decir que va a ser secundario algún, como en el caso que tenemos actualmente, ¿verdad? A otra patología en la que vamos a tener una subida de la hipertensión arterial. Pero sí, desafortunadamente, en la época que nos toca vivir a partir de los 10 años, en la preadolescencia y adolescencia, por cuestiones como sobrepeso, obesidad, ingesta de sal, del consumo de sal, que es altísimo, vamos a empezar a ver hipertensión esencial, ¿verdad? Pero probablemente eso es no es probablemente, ese es el menos de los casos. La gran mayoría van a ser de origen secundario y aquí es importante tal vez decirles, si llega a la emergencia, generalmente vamos a tomar signos vitales incluyendo presión arterial, porque lo que pasa en los consultorios o en el seguimiento a niños sanos, que no siempre en la presión arterial es una de las cosas que se mide. Y tiene que medirse, según la Academia Americana de Pediatría y la American Heart Association, a partir de los 3 años de edad. El Instituto Nacional de Salud, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos también dice que a partir de los 3 años de edad, uno debería hacer una medición de presión arterial en todos los niños. No se hace. Y hay un grupo especial en los que se tiene que hacer antes de los 3 años, de los 2 años. Prematurez, muy bajo peso al nacimiento, infecciones urinarias, pacientes que han estado en intensivo en la etapa de recién nacido. A esos pacientes a partir de los 2 años uno debería medir la presión arterial porque ya pueden tener problemas de hipertensión arterial secundarias a lo que vivieron antes, ¿verdad? ¿Qué ventajas tiene y qué desventajas tiene de que sea más frecuente en lo secundario? Es que sí se pueden resolver desde el punto de vista renal con cirugías. Desde el punto de vista cardíaco, también con cirugías. Lo más preponderante para nosotros es coartación de la aorta. Eso es lo clásico en el lugar de hipertensión arterial, pero en nefrología hay enfermedades como estenosis de la arteria renal, que ahí mencionó ya un caso Amentar, y minor, perdón. Y la otra cosa sería enfermedad de parénquima renal. Algunas veces son obstrucciones. Entonces se pueden resolver desde el punto de vista quirúrgico y eso curar al paciente y no hacerlo que tome medicamentos crónicamente. En cuanto a la hipertensión esencial, que ya es en adolescentes, digamos que sería sin ninguna causa secundaria, sino primaria, pues tenemos que tomar otras medidas como cambios del estilo de vida, que yo sé que suena fácil decirlo, pero es lo más difícil de hacer. Igual que en el adulto, bajar de peso, hacer ejercicio y disminución del consumo de sal, ¿verdad? Entonces, si vamos concluyendo, va a ser mayoritariamente hipertensión arterial secundaria, ¿verdad? Alguna patología de base. Y es importante hacer notar, y no debemos de olvidarnos, sobre todo en la época que estamos viendo por el sedentarismo y todo eso, ¿verdad? Yo sé que estamos grabando en redes sociales, pero en la utilización mucho de los adolescentes de estar pegados al teléfono y ya no salen a correr ni a jugar, hace que exista sobrepeso, exista obesidad y usualmente están comiendo snacks, que es aumento del consumo de sal. Sí, es cierto, doctor. Muchas gracias por la explicación. Pues viéndolo del caso, en esta pacientita era una paciente que solo se presentaba con cefalea, ¿verdad? Y muchos de los síntomas que presentan los niños son vagos, no específicos. Entonces queríamos saber si el doctor nos podría hablar un poquito de la importancia de un adecuado examen físico completo en un paciente, pues poniendo la importancia en la presión arterial, ¿verdad? Muy bien. Sí, yo creo que algo que hemos tratado nosotros de implementar en el hospital, tanto en el Hospital Roosevelt como en el Hospital Infantil, es que se tome la presión arterial a todo niño que ingresa. No puede ingresar un niño a servicio de encamamiento o a cualquier servicio si no tiene una medición de presión arterial. Ya con eso ustedes ya pueden detectar si el paciente está hipertenso y los va a obligar a medir la presión arterial en 4 extremidades, porque ahí tienen un diagnóstico diferencial. Si encuentran hipertenso al paciente en miembros superiores derecho e izquierdo, principalmente el miembro superior derecho, que es donde están tomadas las presiones para las tablas, y si está hipertenso, pues ya les obliga a ustedes a medir en las 4 extremidades para empezar a descartar un posible diagnóstico como una posible coartación aórtica. Pero de eso, el estilo de vida, también la historia del paciente,
Es importante porque en lo personal, la experiencia que hemos tenido es generalmente el paciente empieza con cefalea, pero la cefalea también es un diagnóstico diferencial de los problemas de visión de los pequeños. El paciente pediátrico que empieza con molestias a nivel de visión como astigmatismo empieza a referir cefalea constante. Y a veces nos podemos confundir con esta entidad, aparte de que hipertensión arterial nos puede dar cefalea, nos puede dar náusea, vómitos, visión borrosa, como entre sus síntomas, inclusive se describen como ataques de ansiedad, que pueden ser como los síntomas iniciales, porque hay otros síntomas obviamente más complejos, como ya una encefalopatía hipertensiva, como un paciente que ya está con un episodio convulsivo, encefalopatía, o ya podemos encontrar una hemorragia o un infarto cerebral, o sea, complicaciones ya como un tipo de emergencia hipertensiva, pero hay que ser sutiles en iniciar a detectar los síntomas iniciales. Es necesario, yo creo, como dice el doctor, en el consultorio no todos tienen un manguito de presión arterial y si lo tienen muchas veces no es el adecuado. Creo que tenemos un espacio para hablar sobre el manguito que se debe de utilizar, pero es importante chequear pulsos, es importante chequear la presión en cuatro extremidades, el historial de los síntomas o molestias que el paciente haya tenido. Es muy diferente como el caso clínico que están presentando, donde tenía sus paroxismos, ¿verdad? Que fue evaluado en consulta y no lo encontraron hipertenso. El monitoreo de presión arterial en casa, o sea, el mapa parecía normal y tenía episodios en los que tenía sudoración, en los que tenía taquicardia, en los que tenía palpitaciones, tenía síntomas bien específicos. Y claro, la etiología de esta entidad como el feocromocitoma lo explica porque es un tumor productor de catecolaminas donde tenía altos niveles en ciertos eh, horarios del día. Pero hay otros pacientes que tienen hipoplasia o displasia renal que generalmente se mantienen hipertensos todo el tiempo. Y hay otros pacientes que no son hipertensos como tal, pero cuando entran al consultorio o principalmente los niños que lo ven a uno vestido ya con el uniforme con bata, que lo asocian a que lo van a vacunar, a que le van a sacar una muestra de sangre, pues se estresan y empiezan a llorar y se vuelve un poquito complicado la toma de presión. Como ustedes bien lo habían mencionado, es una hipertensión que se ha considerado como de bata blanca por el estrés que le produce al paciente entrar al consultorio. Pero básicamente creo yo que hay que diferenciar los grupos, porque un neonato es diferente, un paciente pediátrico, un lactante, por ejemplo, es diferente a este paciente a esta nena de 11 años que tenía otra sintomatología diferente. Entonces es un poquito complejo diferenciar los síntomas y hay que hacer una historia y un examen físico bastante detallado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Tiene toda la razón. Tenemos que tener en cuenta también la importancia de, pues, evaluar adecuadamente a nuestro paciente, tener la paciencia para realizar ese examen físico, porque pues muchas veces como los niños llegan llorando, llegan irritables, pues se complica un poco, pero pues es importante poder tomar pues el adecuado examen físico para poder llegar a un buen diagnóstico. Continuando, estamos con la importancia de medir bien la presión. ¿A qué nos referimos con esto? Manguito adecuado, reposo previo, repetir mediciones, errores técnicos que tengamos en nuestro equipo pueden darnos un diagnóstico erróneo. Doctor Herrera, ¿nos podría usted comentar un poco acerca de la importancia de poder tener un equipo adecuado, el poder evaluar adecuadamente lo que son las tomas de presión arterial, el monitoreo ambulatorio de la presión, para un adecuado diagnóstico en los pacientes que pueden ser diagnosticados? Claro que sí. Ya hablamos de la importancia de medir la presión, ¿verdad? Todo niño mayor de 3 años, estamos hablando de un niño que ya consulta de control de niño sano, ¿verdad? A eso nos queremos referir, que debe tomarse, aunque llegue a control de niño sano, para ponerle vacunas. A partir de los 3 años, condiciones especiales a partir de los 2 años. En cuanto a la medición de la presión arterial, es importante el dispositivo que vamos a utilizar, los manguitos. Existen tablas donde dice cuántos centímetros de ancho y cuántos centímetros de largo tiene que tener de acuerdo al grupo etario, desde el recién nacido hasta el adulto. Hay mnemotécnicos que se han hecho especialmente en nefro, ¿verdad? Que dicen que uno debería en la parte del brazalete, ¿verdad? Que debería medir por lo menos el 50% del tamaño del brazo para que sea adecuado. Más o menos es una cosa que se puede utilizar con bastante exactitud para la medición de toma de presión arterial y medirla adecuadamente. Quizá es importante mencionar aquí el tipo de dispositivo, porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar los dispositivos oscilométricos, electrónicos. Antes, y el más confiable,
aunque van a decir que uno está ignorando el pasado, eran los dispositivos de mercurio, eran los más exactos. Han ido desapareciendo en el mundo por la toxicidad del mercurio, que es un metal pesado, que es muy tóxico, pero ese era el más seguro, el de mercurio. Con los oscilométricos, en los países del primer mundo, Europa y Estados Unidos deberían de estar calibrados, cosa que no hacemos acá. Tienen que tener una calibración y por lo tanto al estar calibrados ¿cómo se dice cuando uno da un aval? Tienen que estar avalados de acuerdo a esa calibración que se hace los dispositivos oscilométricos. Cosa importante acá, 3 mediciones de presión arterial, ¿verdad? Encuentra uno alto, dejar reposar 5 minutos la posición del niño, bien sentado, espalda recta, el brazo donde va a tomar la presión a la altura del corazón. Son pequeñas cositas es importante. Es muy difícil a veces en niños pequeños porque están llorando, gritando, y al sentir que están apretando al manguito que está tomando la presión, que están para lograr ocluir la arteria, comienzan a llorar y eso nos va a dar unas mediciones terribles. Entonces, tenemos que aprender a hacerlo. 3 mediciones, todas presiones altas con dispositivos oscilométricos deberían ser confirmadas por auscultación. Los ruidos de Korotkov, lo que hemos aprendido en semiología desde el segundo año de la carrera. Es importante eso y yo creo que en medición de presión arterial eso sería lo más importante. No, se me escapaba algo. Monitoreo ambulatorio de presión arterial, los famosos mapas. La American Heart Association y la Asociación Europea de Cardiología ya hicieron un statement en el que todo paciente se le puede hacer esto después de los 5 años de edad. Yo todavía siento que se quedaron un poquito complacientes con 5 años, porque es más difícil tener un aparato que se va a inflar cada 20 minutos, cada media hora, porque eso se programa. Imagínense, cada 20 minutos, cada media hora durante 24 horas. Entonces, pero ellos dicen que a partir de los 5, antes de los 5 años no tiene ninguna utilidad el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Por supuesto que es importante para que uno pueda decidir el tipo de tratamiento a largo plazo y qué tipo de fármaco va a utilizar para la hipertensión arterial. Creo que en esto no sé si Minor se me olvida algo que lo pudiera agregar. Tal vez solo lo que mencionaba el manguito, la medición. Interesante saber que ahorita hablas específicamente con milímetros y centímetros. Nosotros lo hemos hecho un poquito más práctico del lado de nefrología desde el punto de vista que para lo que da circunferencia al brazo, tomamos como un 80 o un 90% que debe de cubrir la circunferencia del brazo. Ahora el ancho del manguito, porque diferente es el largo que le da vuelta al brazo, al ancho del manguito debería ser por lo menos el 50%. Entonces, a veces hay niños que son muy delgados o que son desnutridos, que según la edad, el manguito le debería corresponder, pero no les queda muy grande porque está en un estado de nutrición. Entonces, ahí puede haber fallo en la medición arterial. Por lo tanto, utilizar estos parámetros, 80 a 100% de largo el manguito debe cubrir la circunferencia del brazo y el ancho por lo menos un 50%. Y eso sería como un estándar rápido de poder buscar un manguito adecuado. Importante de verdad ver todas estas técnicas y aprenderlo, ¿verdad? Para que no se nos escape una presión arterial alta en el niño o que diagnostiquemos mal una presión por el mal manguito, ¿verdad? Hablando un poquito de los fenotipos también, pues ya habíamos hablado anteriormente un poquito de la bata blanca, de la presión arterial que a veces tenía sus picos, ¿verdad? Entonces no sé si nos quería explicar un poquito más el doctor Pazán acerca de los fenotipos de la hipertensión arterial en niños. Creo que eso es lo que ya habíamos platicado un poquito de esto, pero sí, en base a la etiología, yo creo que si separamos, la hipertensión arterial tiene sus mecanismos, efecto inotrópico positivo, vasoconstricción sostenida o hipervolemia, que son mecanismos propios estos mecanismos van a aumentar la presión arterial. Pero en cuanto a etiologías, hay múltiples. Ahí hablamos de etiología cardíaca, etiología endocrina, etiología renal, medicamentos, neurológico. O sea, sí hay muchas causas o etiologías distintas para la presión arterial. Y cada una de ellas, en cuanto a la presentación, sí va a variar. Por ejemplo, el caso, ustedes nos hablaban de que la paciente tenía sus paroxismos, origen endocrinológico, origen de un feocromocitoma, productor de catecolaminas, donde tenía sus picos y entonces se nos escapó en la consulta o en el mapa. Pero otros pacientes que tienen
hipertensión de origen renal, y en uno de ellos podemos mencionar a un paciente con hipoplasia renal que tenía del lado izquierdo, llegó a sus 5 años de edad y el niño siempre fue hipertenso. Lo estuvieron tratando con 2 antihipertensivos, en este caso eran amlodipino y enalapril, y con eso se mantenía bien. La consulta en nefrología fue como una segunda opinión si había necesidad de poder hacer algo más. Y ya cuando hicimos el abordaje por nefrología, vimos que el riñón estaba hipoplásico. En el centellograma funcional nos estaba trabajando un 7% y no sopesaba un tratamiento a largo plazo por 4 años con dos tratamientos antihipertensivos, y decidimos hacer una nefrectomía. Se nefrectomizó al paciente y después de 2 meses el paciente mejoró considerablemente hasta el punto de dejar sus medicamentos. Básicamente hablamos de una presión arterial sostenida que todo el tiempo lo tuvo el paciente, en contraste con el paciente con feocromocitoma, que se va a tratar de otra manera, quimioterapia, antihipertensivos y tratamiento quirúrgico. Entonces hay combinaciones de tratamientos según la presentación. Y el otro paciente es el que no es hipertenso, pero que entra al consultorio y se pone hipertenso. Ahí donde decía el doctor Herrera que una medición de presión arterial no es suficiente. Y de hecho la definición de hipertensión arterial es tomar 3 mediciones en situaciones o tiempos diferentes. Por lo tanto, si yo encuentro a mi paciente hipertenso en una entrada o en una consulta, no significa que él sea hipertenso. Debo de volver a tomar en otro tiempo distinto la presión arterial y diagnosticar. Entonces, origen renal, a origen cardíaco, origen neurológico, origen o por algún medicamento, su presión, su presentación va a ser bien distinta. Unos van a estar hipertensos todo el tiempo, otros van a tener esos paroxismos o esos eventos súbitos de presión arterial, y otros que no son hipertensos van a tener hipertensión en ciertas situaciones. Por lo tanto, creo yo que la definición está bien dada: 3 mediciones de presión arterial en tiempos diferentes, en base a talla, en base a género y en base a edad, y comparándolos, por supuesto, con las tablas con los percentiles de la presión arterial. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Es muy importante lo que nos acaba de mencionar. Tomamos en cuenta, como usted está comentando, que la causa puede ser de múltiples factores. O sea, puede tener este paciente un manejo multidisciplinario porque puede ser tanto nefrológico, cardiológico, endocrinológico. Muchas cosas se van a englobar y pues es importante tenerlo en cuenta para un diagnóstico adecuado. Pasando al siguiente tema, sería un enfoque cardiovascular, lo que vamos a tener ahora: corazón como órgano blanco. La hipertrofia ventricular izquierda pues es el daño más temprano. Doctor, ¿nos podría ampliar usted un poquito más acerca de lo que pues es el daño cardiovascular? Claro, hemos tenido la suerte de trabajar en un hospital escuela, ¿verdad? Con Minor. Entonces, la verdad es que sí tenemos una relación nefrología-cardiología muy estrecha y nos apoyamos, ¿verdad? En las 2 especialidades. El principal daño a órgano blanco que nosotros podemos ver es hipertrofia del ventrículo izquierdo, y es fácil de hacerlo porque es con ecocardiograma, un ultrasonido cardíaco que es indoloro, se hace de manera rápida, se podría decir, y tiene bastante especificidad, ¿verdad? Y sensibilidad. Es importante de que si lo realice una persona entrenada, ¿verdad? Para poder hacer las mediciones. Y porque no es solo el grosor, sino que también entran temas como la distensibilidad, ¿verdad? Y deformación del ventrículo izquierdo. Cuando ya llegamos no solamente a hipertrofia, sino que a tener una deformación global del ventrículo izquierdo, eso quiere decir que ese paciente probablemente va a desarrollar falla cardíaca, que es lo que nos pasa desafortunadamente. Entonces, lo primero que vamos a ver va a ser hipertrofia, después va a ser dilatación. Pero cuando ya estamos en esa fase de hipertrofia y dilatación, ya quiere decir que ya es la presión, el daño a órgano blanco ya se cronificó. Y al ser crónico, nos va a meter no solamente en el problema renal, sino que nos va a meter a problema cardiológico también. Y nosotros, ¿qué es lo que intentamos desde el punto de vista cardiológico? Nuestra meta, lo que hacen en adultos, ¿verdad? Nuestra meta es que ese paciente no desarrolle insuficiencia cardíaca. Porque si entran en el ciclo de la insuficiencia cardíaca, ya sabemos todo lo que va a pasar, eso solo puede progresar, ¿verdad? En adultos es tan terrible la estadística que la insuficiencia cardíaca, por supuesto que hay otras causas, principalmente es isquemia del miocardio, infarto del miocardio, ¿verdad? Isquemia es la principal causa,
5 años después de diagnosticada la insuficiencia cardíaca, la sobrevida es a 5 años. ¿Sí? Entonces nosotros en niños tenemos la obligación de hacer un diagnóstico temprano porque estamos tratando niños. Esperamos que no vivan solo 5 años más, ¿verdad? Entonces nuestra meta es no dejar que desarrollen falla cardíaca. Por supuesto que hay otras cosas que se pueden medir, que es un poquito más difícil, como el engrosamiento arterial, ¿verdad? Se pueden hacer ultrasonidos de las carótidas. Se pueden hacer estudios de, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. Ahora hay estudios del endotelio. Se ha avanzado tanto que hay una especialidad. Hay especialistas solo en endotelio. Y ellos son los que están dictando muchas cosas en cuanto a cómo se comportan en endotelio para volver a los pacientes hipertensos, ¿verdad? Entonces, el ecocardiograma es como básicamente una parte esencial, aquí lo hicieron, del estudio del paciente con hipertensión arterial para saber si ya tiene daño a órgano blanco. Eso nos va a decir más o menos de cuándo. Nos puedes dar idea de que empezó mucho antes, ¿verdad? Que fue un poco más crónico. Y básicamente eso es lo que se podría hacer de manera práctica y útil, que es lo que queremos, ¿verdad? No quiero desaprovechar más bien el uso del micrófono con la definición que dio Minor de la hipertensión arterial. Nosotros, y está publicado en las guías de la American Heart Association 2007, empezó a utilizarse un término que se llama prehipertensión. Y Minor utilizaba el de 12, el 95 más 12 milímetros. Nosotros, como nos gusta que sea complejo, ¿verdad? Y si no, no tendríamos cómo discutirnos. Entonces nosotros decimos que va a ser toda presión que sea entre 50 y 90, lo vamos a considerar normotensión. Todo lo que sea arriba del 95%, pero que esté entre 95 y 99 puede ser hipertensión. Y todo lo que esté entre 95 y 99 más 5 milímetros es hipertensión arterial grado 1. Stage 1 le dicen los técnicos. Y todo lo que sea mayor de 99 más 5, estadio 2, un estadio 2 de hipertensión arterial. Pero ya el diagnóstico es de hipertensión. Yo cuando Minor lo estaba mencionando decía es lo mismo. Lo que pasa es que nosotros en lugar de 12 nos gusta complicarnos más y decir entre 95 y 99 más 5. Y él dice 95 más 12 y ya, ¿verdad? Pero sí, no sé si ustedes manejan ese concepto de prehipertensión, ¿verdad? No es de 95%. O sea, no sé, presión arterial elevada. ¿Verdad? O sea, es para, si no, no tendría chistes. Gracias, doctor. Como él lo dijo, el ecocardiograma, pues, una parte muy fundamental, la presión ambulatoria también, la mención. Entre estas, ¿cuál considera un poquito más importante o en qué orden las podríamos hacer para poder ver la evaluación del niño? De las pruebas diagnósticas. Sí. Evidentemente el ecocardiograma es práctico, es fácil y ya hay más lugares donde se hace. Lo único que yo sí insisto, tiene que estar entrenado, ¿sí? Y Minor no me va a dejar mentir, o sea, el manejo de un paciente renal de niños no lo va a hacer bien un nefrólogo de adultos. Igual es con nosotros. El manejo de un paciente con cardiópata adulto no lo va a hacer igual a alguien de adultos que vea niños, ¿verdad? Ni yo me voy a poner a ver adultos, ¿verdad? De 50, 60, 70 años, ¿verdad? Porque yo veo niños. Entonces el manejo va a ser completamente diferente. Entonces el ecocardiograma no es más fácil, se puede hacerlo en endotelio, que ahora hay lugares más donde se hace para medir el grosor del endotelio, eso es de las arterias, más bien, perdón, no el endotelio, sino el engrosamiento arterial, pero el ecocardiograma sería el esencial en manos de alguien que tenga experiencia en hacerlo. Nos da muchísima información y nos puede orientar hacia qué es lo que tenemos que hacer y también el mapa, ¿verdad? Porque esa es parte también de lo que nos va a servir para pronóstico y tratamiento. El monitoreo ambulatorio de presión arterial. Enviarlo a sitios donde sí se haga para niños, porque si le ponen un manguito, hablamos de manguito, y un brazalete que no es apropiado, nos va a decir que las cifras de presión, se maneja eso, muchos no lo había, es primera vez que menciono eso de cifras de presión. A los de otros que hacen hipertensión les encanta eso, las cifras de presión pueden variar mucho, ¿verdad? Entonces creo que esos serían los básicos, porque es fácil hacerlo en los lugares donde hay hospital escuela,
pues existimos cardiólogos de niños que podemos hacer el ecocardiograma y generalmente les hacemos, básicamente ahorita creo que todos los pacientes con nefropas tienen estudios ecocardiográficos con un seguimiento que puede ser trimestral o semestral dependiendo, inclusive puede ser con un periodo más corto de seguimiento si se necesita. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Continuando, pasamos a lo que es el enfoque de nefrología, riñón y presión. El riñón regula la presión a largo plazo. Es momento de hablar un poco de la fisiología. Doctor, ¿sería usted tan amable de podernos hablar un poco más acerca de lo que es la fisiología del riñón y cómo esto pues, nos ayuda a regular la presión arterial? Sí, yo creo que ahorita, pues si hablamos ya directamente del riñón como regulador de la presión arterial, seguramente tenemos que hablar del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tiene, pues, como fin único mantener o preservar un flujo sanguíneo al riñón, y eso es lo que trata de hacer. No vamos a entrar en detalle acerca del sistema renina-angiotensina, pero las dos moléculas intermediarias ahí, como la angiotensina, se comporta como un vasopresor potente. Eso induce aumento de las resistencias vasculares y por lo tanto un aumento de la presión arterial. Y como efecto número 2, pues la aldosterona, la angiotensina estimula la glándula suprarrenal, específicamente corteza a nivel de la glomerular y estimula la síntesis de aldosterona. La aldosterona va a ir a nivel tubular a través de su receptor mineralocorticoide en el túbulo colector y va a aumentar la expresión de canales ENaC, que son canales epiteliales de sodio, y va a empezar a reabsorber sodio, a guardar sodio. El sodio, como bien sabemos, no se mantiene solo, siempre el agua va a seguir al sodio, por lo tanto tenemos una retención de sodio y agua como aumento del volumen intravascular. Entonces, sistema renina-angiotensina me va a aumentar a mí la presión arterial aumentando las resistencias y aumentando el volumen intravascular, logrando así un efecto neto, mejoría en cuanto a la presión arterial o aumento de la misma. Eso pues lo hace el riñón en consideración a mantener su flujo sanguíneo porque es un filtro, ¿verdad? Si no, el riñón no tiene sangre para filtrar, pues no va a hacer el trabajo que tiene que hacer. El asunto es que hay enfermedades que son propiamente del riñón, como riñón multiquística, como una hipoplasia, como una displasia, como nefropatía por reflujo o alguna uropatía obstructiva que empieza a alterar ese ciclo de esa activación del sistema renina-angiotensina equivocadamente. Entonces nosotros vemos que muchas de las patologías renales, lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, que ahí tenemos mucho que apoyarnos en cardiología porque a largo plazo el corazón se desgasta. Bien mencionaba el doctor Herrera que tenemos nosotros ya una miocardiopatía hipertrófica, posterior a una miocardiopatía dilatada. Entonces ahí ellos ya nos ayudan con carvedilol, con medicamentos que son antagonistas alfa o antagonistas beta o inclusive mixtos porque realmente no es suficiente con inhibidores de la angiotensina 2 o con vasodilatadores. Ya hacemos como una mezcla porque ya tenemos alteraciones de los dos tipos. Específicamente, ¿qué hace la hipertensión arterial en el riñón cuando cual sea el origen de la hipertensión arterial? Pues aumenta la presión intraglomerular. Al aumentar la presión intraglomerular, hay un estrés mecánico al podocito. El podocito se estresa como buen residente, se estresa el podocito y empieza a dejar pasar proteínas. Empezamos a ver nosotros proteínas en la orina, que ya es un marcador de estrés podocitario o hiperfiltración glomerular. No solo nos guiamos en base a la creatinina, sino que también la hiperfiltración la valoramos en base a la cantidad de proteínas que se están filtrando, que en condiciones normales no debería haber. Empezamos con microalbuminuria, que se detecta en una orina de 24 horas y posterior a ello empezamos a ver nosotros que ya el examen de orina empieza a detectar 30 de proteínas, 75, 100 o 150 o 300 de proteínas, que es proporcional, ¿verdad? A mayor proteínas, mayor hiperfiltración y por supuesto mayor estrés y mayor daño. Entonces, generalmente usamos nosotros en ese abordaje nefroprotectores como son los inhibidores de la enzima convertidora, sabiendo que ahí es la raíz del problema, con enalapril o captopril generalmente nos ayuda. Dudamos a veces, como dijeran, preocupaciones ajenas de parte de cardiología, que no queremos nosotros que la hipertensión de origen renal termine dañando el corazón. Entonces,
Esa es la llamada de atención para los residentes o el estudiante o el médico general que ya ve pacientes que tiene que tomar la presión arterial. No se le puede ir un paciente sin diagnóstico de hipertensión arterial porque a largo plazo existe esa condición y tal vez al doctor sí le voy a solicitar que nos ayude un poquito más en esta parte cuando dicen la remodelación cardíaca por hipertensión arterial. Para nosotros enalapril es un buen medicamento a nivel renal, pero al cardiólogo le gusta un poquito más captopril y siempre nos hacen la sugerencia como, porque no podamos captopril, lo que evita la remodelación cardíaca. Entonces ese puntito tal vez nos amplía un poquito el doctor sobre la remodelación cardíaca, que para nosotros es preocupante como nefro y no quisiéramos que el endotelio pues sufriera o que hubiera alguna alteración ahí. Eso es bien interesante. El captopril es el origen, digamos, fue el primario de los YECAS, ¿verdad? La verdad es que el enalapril en estudios multicéntricos ha demostrado ser un muy buen medicamento para remodelación cardíaca. De hecho, los de adultos lo utilizan en pacientes posinfarto también. Así es que yo creo que es un poco más por parte del intensivo que les gusta el captopril. Tienen un amor especial al captopril. Nosotros ya nos estamos dejando de desamorar un poco, ¿verdad? Como pasa, eso no es, digamos, no tiene que ser una moda. El enalapril está bien para remodelado. El enalapril está bien, nosotros probablemente sea uno de los que más utilizamos. Ya hemos aprendido a utilizar los otros que ya están aprobados en niños, porque el problema que había es que no había mucha aprobación en niños. Pero el enalapril está perfecto. Yo creo de verdad que son más en intensivo, que les gusta más el captopril para el remodelado. Debería funcionar igual, ¿verdad? Debería funcionar igual. La dificultad que yo veo con el captopril es que lo tenés que dar 2 o 3 veces al día. En cambio, el enalapril se puede dar 1 o 2 veces al día. Entonces, eso hace que el cumplimiento del tratamiento sea mejor. Así es que estoy de acuerdo, no nos vamos a discutir. El enalapril está bien para remodelado. Ahora, con el caso, yo sí quisiera, me llamó la atención desde que lo presentaron, de que le dejaron bloqueadores beta-adrenérgicos. Y estos pacientes necesitan bloqueo alfa, no beta. No les va bien, o sea, son resistentes al tratamiento usual de hipertensión arterial, que es otra cosa que uno lo tiene que hacer dudar que pueda tener un feocromocitoma, ¿verdad? Necesita utilizar alfa, bloqueadores alfa, no beta. Y vi que ellos le dejaron beta, ¿verdad? Y en cuanto al tratamiento, aprovechando que ya me pasaron el balón a mí, van a seguir siendo los 5 grupos, ¿verdad? Ustedes principales, que es diuréticos, ¿sí? Bloqueadores alfa-adrenérgicos, bloqueadores del calcio, que sí los utilizamos también en conjunto. Bloqueadores de renina angiotensina, ¿verdad? Los YECA, digamos, ¿verdad? Y los bloqueadores de los receptores, ¿verdad? Los ARNI que se llaman. Entonces, esos 5 grupos van a ser los que vamos a tener para poder hacer nuestro polígono de tratamiento, que generalmente así es como se diseña, un polígono, y se pueden asociar. Y esa es la gran ventaja que tiene, que podemos usar medicamentos. No sé si con eso queda clara lo que querían que comentáramos. Bueno, a los dos les damos pues muchas gracias por estar aquí presentes. Queríamos abordar un poquito más de la presión arterial con los dos, ¿verdad? Tanto del lado cardiológico como el lado renal. No sé si alguno de los dos tiene pues puntos importantes para dejarnos de perlas, ¿verdad? Claves para un estudiante de medicina, para nosotros como residentes que podamos llevarnos a nuestras casas y para la práctica clínica. Muy bien. Pues sí, yo creo que el tema es importante, como lo plantearon ustedes el día de hoy, abordaje multidisciplinario. Yo en lo personal no creo que un médico general, no porque no tenga el conocimiento, sino porque es más complejo, es más que eso, tratar a un paciente con hipertensión arterial, que un médico general o inclusive un pediatra o un internista puede hacerse cargo directamente o solo de un paciente que tenga un cuadro de hipertensión arterial. Ahorita justamente estábamos hablando de esto mismo, que hay interacciones donde yo necesito cardiología para mis pacientes renales crónicos que ya tienen muy desgastado la fibra, ya están con hipertrofia del miocardio y necesito yo la opinión del cardiólogo para que me apoye. De igual manera, sabemos que a nivel ocular, a nivel renal, la hipertensión arterial va a pasar factura también. Entonces, sí tiene que ser un abordaje multidisciplinario, hacer el ecocardiograma, hacer el ultrasonido renal,
si fuera necesario llegar como a medir en este caso metanefrinas, que es el caso que se presentó, o en el caso de nosotros medir renina y aldosterona, que lo hacemos, el Hospital Roosevelt pues mide renina y aldosterona como métodos o estudios diagnósticos también. Entonces, yo creo que hacer el diagnóstico correcto y buscar la ayuda en cuanto a un equipo multidisciplinario para el abordaje de hipertensión arterial se tiene que hacer. Gracias, doctor. Yo lo que creo que vale la pena es eso, ¿verdad? Perdón que sea insistente. Todo niño de 3 años en adelante medir la presión, por lo menos una vez al año. Si está normal, se la mide un par de veces al año, van a ver a ese niño en su control de seguimiento de desarrollo. Si tiene condiciones especiales, desde los 2 años la medición de la presión arterial. Y como es un mensaje educativo para los estudiantes de medicina, palpar los pulsos femorales siempre. Es una cosa que uno hace súper sencilla. Los residentes que rotan conmigo se van a dar ustedes cuenta cuando roten conmigo. Yo no empiezo del estetoscopio de una vez al tórax. Yo palpo primero pulsos, palpo que no tenga visceromegalia, después palpo el tórax y después ausculto. Sí, esa debe ser parte de la evaluación. Palpar siempre los pulsos. ¿Por qué es importante? Nuestro diagnóstico más importante cardiovascular para hipertensión arterial secundaria es coartación de la aorta. La coartación de la aorta es algo que se puede resolver con una cirugía o con tratamiento intervencionista también, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser cirugía, va a depender de algunas cosas, pero lo triste es que tengamos nosotros que hacer el diagnóstico de coartación arterial en adolescentes y adultos. O sea, ahora tengo pendiente a un paciente que creo que va a cumplir 37, que lo han tratado que 3, 4 medicamentos para hipertensión y entonces, bueno, hagamos una coartación de la aorta. Le vamos a poner un stent, pero no puede ser que llegue a esa edad, ya tiene daño a órgano blanco. Imagínense cómo está ese ventrículo izquierdo después de 30 y pico de años de estar hipertenso. ¿Por qué? Porque no le palparon el pulso cuando nació, que es importante. Tiene que palpar el pulso desde que nace, en el neonato, es el examen físico del neonato. Palpar el pulso, fíjense que no les estoy pidiendo ninguna cosa rara. O sea, que vayan, que pongan un vaso de agua a la luz de la media luna de las 12 de la noche. No, palpen el pulso, palpar el pulso para evitar que tengamos coartaciones en adolescentes y en adultos. Acuérdense también que otro órgano blanco es el cerebro. Hay accidentes cerebrovasculares. A mí me ha tocado ver adolescentes que hacen accidentes cerebrovasculares por crisis hipertensivas por coartación arterial, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? No solo ojos, ¿verdad? Sino que también accidentes cerebrovasculares. Y muchas gracias por la invitación. Esperamos no haberlos aburrido. ¿Verdad, Minor? Para nada, doctor. Muchísimas gracias a los dos, pues, por podernos compartir de sus conocimientos, por poder ampliar un poquito más de este tema y por darnos, pues, principalmente estas perlas para poder tener, pues, un adecuado examen físico en pacientes de quienes sospechamos hipertensión arterial sistémica, para un adecuado abordaje tanto, pues, del lado de nefro como del lado de cardio. Incluso pues nos dan a tomar en cuenta de que podemos hablar muchas cosas más. O sea, un paciente que tiene hipertensión arterial puede tener muchas etiologías y hay muchas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta para poder ampliar también el examen físico de pues, los estudiantes de pregrado que también están viendo este podcast, ¿verdad? Para que puedan aprender un poquito más acerca de un adecuado examen físico. Los esperamos en el próximo episodio del podcast Las Voces de Pediatría. Doctor Patzán, doctor Herrera, muchísimas gracias a los dos y pues los vemos en el próximo episodio. Gracias.